AMLO, Andrés Manuel López Obrador, fue el primero que rompió los acuerdos internacionales al opinar e interferir en asuntos propios del Ecuador. Para analizar esto, invitamos en un principio al doctor Carlos Estarellas, quien ha tenido un inconveniente de última hora y se excusó. Esperamos que logre superarlo lo más rápido posible. Y también hemos invitado al doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre, un amigo de esta casa, con quien analizaremos también el tema. Bienvenido. Gracias. Aquí, el Ecuador no permite aburrirse. Definitivamente. Nuestro país es un carrusel de sorpresas de todo tipo. Bueno, no tan sorpresivas, cabe el término, una sorpresa no tan sorpresiva, ¿no? Porque sabíamos que algo de esto podía y debía pasar, cosa que efectivamente sucedió. Ahora bien, hemos escuchado todos los que estamos interesados en este tema y que más o menos conocemos algo de derecho internacional y mucho de derecho local. La verdad es que sí, coincido de que las expresiones del presidente de México fueron muy desafortunadas, hasta temerarias, lo cual nosotros conocemos que la temeridad puede tener una sanción, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? De que la respuesta, lamentablemente, sí resultó desproporcionada. Es ni más ni menos. ¿Te parece, Ecuador, si para nuestros televidentes pueden entrar en contexto, pasamos un corto de las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Por Por favor, supuesto. Alberto. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero. Y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil Bien. en que allanaron nuestra sede Pero yo estoy diplomática, color Simpson. el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Si no siente que tiene respaldo de otros. Hemos escuchado las palabras del presidente de México, quien amenaza llevar a las Cortes Internacionales la violación a su embajada. ¿Tú no crees, Ecuador, que habiendo sido el primer hecho reprochable el que el presidente de México haya puesto en tela de duda un fallo ejecutoriado en dos casos por los que se juzgó al ex vicepresidente Jorge Glass, y que al desconocer, al insinuar desconocer el fallo
de estos dos juicios no se está entrometiendo en asuntos propios del Estado ecuatoriano, más aún cuando sabemos que el Estado está conformado por el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Poder Electoral y el de Consejo de Participación Ciudadana, siendo que estos jueces o estos tribunales no han sido cuestionados por corrupción ni por falta de imparcialidad ni nada por el estilo. ¿No te parece que la intromisión primera fue, y la primera violación no fue por parte del presidente de México, y no crees que sea viable que primero el Ecuador presente la denuncia correspondiente ante las Cortes Internacionales? Porque van a ser dos casos distintos. El uno es la violación a la embajada mexicana en Quito por parte de la policía ecuatoriana, y el otro, la intromisión en asuntos internos por parte del presidente López Obrador, intromisión en asuntos internos del país, en contra de la soberanía del país, porque la resolución de un juez competente es una resolución soberana, ejerciendo soberanía sobre el tema legal. ¿Es correcto o tengo una lectura errada al respecto? No, es que estas situaciones merecen varias lecturas. Y no olvidemos que atrás de todo esto hay un trasfondo político propio de México y un trasfondo político propio en el Ecuador. Entonces, ¿a dónde vamos con esto del trasfondo político? Definitivamente, la razón por la cual recibe México en calidad de huésped, primero, luego, como respuesta a lo que hizo este presidente Manuel López Obrador, el presidente Noboa, porque sí es una responsabilidad directa de él, dispuso el operativo para que extraigan a Jorge Glass, violando, por supuesto, la alegación diplomática. Por estas circunstancias es de que se dan varias lecturas. Primera lectura. ¿Quién empezó el problema? Sí, si lo ponemos así, fue el presidente de México, porque dijo cosas que no debía haber dicho en cuanto a la muerte, o perdón, al asesinato de Fernando Villavicencio, que eso posicionó y provocó de que la candidata que iba primero, la candidata progre, perdiese. Y subir al segundo, cosa que tampoco fue verdad, Que porque el tampoco era segundo así. era Tampoco era Topic, así. y resulta que el que iba quinto, que es el que actualmente es el presidente Novoa, es el que sale favorecido. Entonces, realmente es un tema de, más allá de lo de Villavicencio, Ecuador, para mí es inconcebible que cuestione el fallo de jueces competentes. O sea, no. Allá vamos, allá vamos. Primero esto, luego facho, acusar de fascista a Noboa. Pero es que es una caja de resonancia de quienes le están hablando al oído al presidente López, diciéndole o sugiriéndole el discurso que debe dar. Yo no creo que sea de su autoría propia. Yo no creo que responda esas primeras declaraciones a un acto volitivo innato, algo que, no sé, una revelación divina. No. Esto responde a un pedido particular. Por eso es que dentro de México le acusan, al igual que acá dentro también acusan a Noboa, ¿no? Es la misma vaina, con otra nacionalidad nada más. Le acusan de haber comprado un lío en el que no debió haberse metido nunca. Pero ahora vamos más allá de las palabras, que son las actuaciones. Podría decirse de Petro, de Kirchner, de Alberto Fernández, de Maduro, las cosas que se dicen a diario, en todos los niveles. Pero ya, cuando a sabiendas de que Jorge Glass tenía dos sentencias ejecutoriadas que habían terminado en todas sus instancias, es decir, el señor es culpable, el señor es responsable, el señor es un prontuariado, es un delincuente. Cómo puede otorgársele un asilo político a Jorge Glass? Pero aquí viene el asunto.
la desproporción de la respuesta del Ecuador. Yo escuché una frase muy contundente. Prefiero pagar el precio de verlo preso antes que vivir la humillación de verlo libre. Es ilegal lo que hizo el Ecuador, totalmente de acuerdo. Pero ahora vámonos al ámbito penal, que no obstante que no es nuestro fuerte, Modesto Herardo, no es nuestro fuerte, pero sin embargo de ello es casi y casi cultura popular, es un conocimiento universal. Si tú eres atacado, tú te defiendes y en si a mala hora matas a quien te atacó, tendrías que atenuantes. Porque vino con un fierro y tú ¿con qué respondiste? Con un fierro. Pero el fierrazo que tú le metiste, lamentablemente fue mortal. O se cayó de cabeza contra la acera y quedó muerto el agresor. Hay atenuantes. Acá, haciendo esa símil en el derecho internacional, el Ecuador sí fue provocado, pero su reacción fue desproporcionada. ¿A qué vamos? No está en discusión alguna el hecho de que la irrupción de la policía ecuatoriana en la legación mexicana es arbitraria, es ilegal, y eso han tenido que reconocer todos los países que se han pronunciado en la OEA e internacionalmente. Es que no pueden decir otra cosa, porque todos de una u otra forma se encuentran potencialmente perjudicados si es que un acto como este pasa. Pobrecito, sí, la verdad es que lo molestaron mucho y usted tuvo razón. No, tampoco es así. Pero hay atenuantes y hasta justificativos, perdón, hasta se entiende el por qué el presidente de la República tomó esa decisión. Yo no creo que haya sido una decisión apresurada, no lo creo. Tienen que haberse presentado todos los escenarios, incluso los de la política interna del Ecuador, analizando, creo yo, hasta qué punto el que este hombre se vaya en el carro de la embajadora mexicana, se trepe en el Hércules y se lo lleven a México, en cuánto le puede afectar a la imagen de Daniel Noboa, del gobierno en general. ¿Cuánto le pudo afectar el hecho de que se haya metido a la embajada de México? Vámonos al común de los mortales. La gran mayoría de personas que de esto no entiende mucho y tampoco quiere entender. Pongámonos en un plano más de barrio. Cuando agarran a un ladrón que viene apuñaleando a una persona, golpeando a una mujer, tirándola al piso para robarle el celular, y es agarrado por lo que se llama el populacho, le meten la paliza de la vida. Eso es ilegal, es inmoral. Y para los creyentes, anticristiano, pues, es un horror. Pero díganme, las personas que nos están escuchando, ¿estamos o no estamos hartos de este asunto? ¿Estamos o no queriendo representar a Fuente Ovejuna y acabar, aun cuando sea por nuestros propios medios, con la delincuencia que es terrible y aterroriza a todo el mundo? Es ilegal, es inmoral, es anticristiano. Pero, ¿se explica o no se explica una reacción así? Llevemos ahora. Al respecto, Ecuador, permíteme hacer una acotación. La reciente resolución de la OEA, algo de lo que tú manifiestas podría ser considerado. ¿Y a qué me refiero? A que, si bien es cierto, al Ecuador le pegan un jalón de oreja por el tema de haber intervenido, invadido, rompido en la delegación mexicana en Quito, no es menos cierto que al gobierno de México le pegan también dos nalgadas, no un jalón de oreja, en el sentido de que dice, está bien, no debieron de haber irrumpido en su delegación, pero usted tampoco tiene el derecho de considerar darle asilo
a alguien que no estaba como perseguido político y que además resulta que tiene sentencias ejecutoriadas, 2 sentencias ejecutoriadas, y que resulta que es un delincuente común, por un lado, y por otro lado, internacionalmente no existe pues la figura del huésped. No, O eres eso no. asilado o no eres asilado, punto. Entonces, si hacemos la comparación, Ecuador, de que Ecuador y México viven, o hasta hace 2 meses, Ecuador y México vivían la misma tragedia, que es que estaban secuestrados por el narcotráfico. Si hacemos la comparación de que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es de la línea del socialismo del siglo XXI, que todos los países que estuvieron con el socialismo del siglo XXI de una u otra manera tuvieron en sus países una gran influencia con estos grandes cárteles delictivos, narcotraficantes y narcoterroristas, que la mayoría de esos movimientos y de esos partidos que luego fueron gobiernos fueron auspiciados por el narcoterrorismo. Y que resulta revelador que la actual ministra de Gobierno del Ecuador, mexicana de nacimiento, ecuatoriana por naturalización, esté dando batalla contra el narcoterrorismo, que es lo que debería de hacer Andrés Manuel López Obrador. ¿No te parece que es un tema revelador y que definitivamente no es tampoco coincidencia de que los correístas del socialismo del siglo XXI estén en Puebla, que es el articulador de cómo se lleva a cabo y se implementa aquello del Foro de Sao Paulo? ¿No te parece que es un tema de descaro y que los 26 expresidentes, entre ellos 2 mexicanos, de Latinoamérica, que el Congreso Europeo se haya pronunciado también reprochando el tema de López Obrador en cuanto a darle asilo político a un delincuente común? ¿No te parece también revelador todo esto, Pablo? A ver, vamos despacio. No solamente es lo que tú indicas. Aquí hay violaciones mutuas a la soberanía de los países. La violación primera es aquella de desconocer las sentencias de jueces que ejercen soberanía en nuestro territorio. Desconocerlas en el sentido de que no, este pobre ser no es un delincuente común. No importa lo que digan los jueces. Es un perseguido político y por eso yo le doy asilo. Pero en el interín, incluso antes de que salga públicamente a conceder el asilo político a Jorge Glass, que salió en todos los medios internacionales también, el tema del juez Curipayo, que es como Jorge Glass recupera, entre comillas, su libertad, pagado por el narcotraficante Leandro Norero. Y sin embargo de ello, y como tú bien anotas, siendo que México sufre tremendamente, escuché por ahí que el narcotráfico es el 4.º empleador en México. Correcto. Es una locura, es decir, tienen ese cáncer, esa podredumbre que está destruyendo esa sociedad. Y sin embargo de ello. Y el tercero en Ecuador, después de el Estado, que está tremendamente inflado, obeso, luego el sector privado, y definitivamente por sobre el sector privado está el narcotráfico. La delincuencia organizada. Así digamos, es. ¿verdad? Entonces, sufriendo ese mal, siendo noticia internacional de que todos los jueces que participaron en estos actos terribles contra la ley, inmorales, indecentes, impresentables, están presos. Y uno de los presos es el que le dio la libertad a Jorge Glass, pagado por un narcotraficante. Pero ¿qué más demostración quieren? El mundo de los Las declaraciones de vínculos. Carlos Polit, de Bueno, Concienciado las Santos. declaraciones de Carlos Portillo son recientes. Yo estoy hablando de antes de que le concedan el asilo político. Es que salieron todas estas novedades, que ya las conocíamos, de Curipayo, de este juez Emerson Curipayo, que le da la libertad a cambio de $250,000 pagados por Leandro Norero y sus bandas. Pero por favor, y otorgarle el asilo político, existiendo esto de por medio,
es un atentado a la soberanía del Ecuador. Pero si vamos nosotros a confrontar los hechos violatorios de soberanía, definitivamente el más escandaloso sí resultó la irrupción en la Embajada de México. Pero Ecuador, seamos claros en el tema. No hubo en Latinoamérica, no hubo mayor violación a la soberanía de un Estado que el ataque por parte de Colombia a Angostura en Ecuador. ¿Por qué? Perdón, si hacemos una comparación, en el tema de la acción contra la embajada mexicana, fue una fuerza policial que irrumpió en la embajada mexicana para capturar a un delincuente que tenía que retornar a la cárcel por orden de una juez. En el caso fueron fuerzas militares extranjeras que agredieron, bombardeando y atacando con metralla a territorio ecuatoriano a un puesto de las FARC, que también eran fuerzas irregulares extranjeras dentro del territorio ecuatoriano. Si eso no generó más allá de un escándalo que habrá durado 2-3 meses y después no pasó nada, y que como tú bien dijiste, es un hecho reprochable, pero que al fin y al cabo justificable, porque cuando el presidente Uribe salió a decir, si yo le avisaba al presidente Correa se escapaba de nuevo Reyes porque ya había sucedido antes. Entonces, ¿cuál es el bien superior en este caso a precautelar? En el caso del ataque a Angostura era eliminar este foco subversivo ligado al narcoterrorismo, y en el caso de México, el que no se burle una vez más a la justicia ecuatoriana, porque seamos claros, todos los que se fueron a cobijar en México estaban siendo, unos fueron sentenciados y otros estaban siendo enjuiciados por actos de corrupción. Y eso es una burla, pues, al sistema judicial ecuatoriano. ¿Hasta cuándo? Más que una burla, es una afrenta. Entonces ahí ya vamos al asunto de cosas muy subjetivas, valores muy subjetivos, cuáles son la dignidad nacional. Te comentaba hace un momento de que la persona de a pie no le interesa realmente estos asuntos de que el convenio de Viena, ¿dónde queda Viena? No sé ni me interesa, ¿verdad? Lo que, haciendo la símil, está mal pegarle a los ladrones que son cogidos infraganti, está mal castigarlos, es ilegal, es todo lo que quiera, pero en el fondo, Modesto Gerardo, cualquier ser normal, el 98% de las personas que pasen por ahí, dale más duro, péguenle esos, etcétera. De la misma manera, yo creo, he preguntado, he comentado en algunos grupos diversos, no heterogéneos, de distintas procedencias, hasta religiosas. No digo solamente socioculturales, económicas, no, hasta religiosas. Bien hecho. ¿Hasta cuándo? Porque sí, si tenemos nosotros, si le podemos poner un rostro a lo que ha sido el abuso del derecho y la manipulación de la justicia en el Ecuador, ese rostro tiene nombre y apellido. Ha entrado y salido cuántas veces, pero si yo recuerdo que me pareció afrentoso cuando Jorge Glass salió la primera vez, que salió rejuvenecido, con cabello, creo que hasta cirugía plástica, con implantes dentales y a paso de vencedores, el mismo que decía horas antes de que veía sangre en las paredes. Es ni más ni menos como la burla que hizo Fernando Alvarado, de sacarse el grillete y dejarle una notita de agradecimiento a la policía. Ya es un asunto de dignidad. Ahora bien, cuando uno defiende la dignidad, cuando uno defiende sus principios, cualquiera que esto sea, debe estar dispuesto a pagar un precio. Ahora, ya dependerá de la Corte de Justicia Internacional en La Haya el establecer las sanciones, porque la OEA lo que ha hecho es una declaratoria, ni para ti ni para ti. Tú cometiste errores, tú cometiste un error más grave, y bueno, traten por favor de solucionar esto. Pero si acaso la solución que plantean
y nosotros vemos de dónde vienen todas las argumentaciones. Créelo que me ha dado creo que a todos, vergüenza, un repudio, un rechazo, ver a un expresidente del Ecuador solicitando sanciones para nuestro país. Porque No aquí ya solo no se eso, sabe. insinuar la guerra, insinuar un bloqueo militar al El Golfo puerto de de Guayaquil. Guayaquil. Por O sea, Dios, o sea, estamos aquí, cabe la pregunta, Modesto Gerardo. Este hombre está defendiendo un principio de la inviolabilidad de la legación diplomática o está enardecido porque se llevaron al amigo. no, va más allá, Ecuador, si me lo permites. El tipo está, a ver, si hacemos el siguiente sofisma, el siguiente pensamiento, y es, el Ecuador se convirtió en un narcoestado gracias al correísmo, los 10 años del correísmo. La impunidad se logró gracias al el contenido de la Constitución de Montecristo. Esta gente robó a diestra y siniestra y ha permitido que los grandes cárteles de la droga y el narcoterrorismo lave dinero en el Ecuador y sea el Ecuador convertido en un paraíso del negocio del narcotráfico. El tema es a quién defiende, porque si se va en contra del Ecuador y lo que quiere es restaurar el Estado, narcoestado que él mismo creó, resulta que está defendiendo a los narcotraficantes, pues Ecuador se está Bueno, es yendo en un contra, silogismo, se está un yendo poco en contra forzado, ¿no? del país. A ver, es un silogismo que si nosotros vamos al trasfondo del asunto y comenzamos como deshojando margaritas, vamos a llegar a ese convencimiento, Ecuador. Porque digamos que si Ecuador es la República del Ecuador, es un narcoestado y fue convertido en un paraíso de estos grupos. A ver, México no está muy distante, ¿ah? ¿Y a quién defienden y quiénes estuvieron participando en las elecciones de esos gobiernos del socialismo del siglo XXI? Todos estos grupos que fueron financistas en el tema. Entonces, digamos, Correa decía que representaba al pueblo y que defendía al pueblo y hablaba en nombre del pueblo, y resulta que ahora se sacó la máscara y lo que es todo menos al pueblo. Mira, Estamos yo claros creo cuáles que son las causales para declararlo traidor a la patria, y desgraciadamente este tipo de comentarios no encuadran en aquel precepto, pero moralmente ha traicionado a la patria. a ver, si los mismos eh, asambleístas de Revolución Ciudadana sugieren que se declare traidora a la patria mexicana a la ministra de Gobierno porque ha nacido en México, pero creo que es mucho más ecuatoriana y patriota que aquellos que hemos nacido aquí. Uno. Dos, si esto sugiere que se declare traidora a la patria mexicana a Mónica Palencia, ¿cómo no podría pensarse que el comportamiento del expresidente Correa, que ha sido peor, 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 pero 100 veces peor con todo lo que conlleva que un ecuatoriano solicite sanciones para su país? No me importa mi país. Lo que quiero es vengarme, lo que quiero es destruir. ¿Para qué? Para yo regresar como el redentor, como el salvador. Yo prefiero pensar que este señor ha tenido algún tipo de, no sé, de infarto cerebral, algo que le ha ocasionado un neuronicidio masivo, que se ha vuelto loco, antes que pensar que todo esto responde a un plan preconcebido dada su maldad. Yo no quiero pensar que estas Ecuador, personas sean malas, la pero te llama la atención, Modesto Gerardo, que ahora ya salieron los de Revolución Ciudadana a votar 11 veces no. pero Ecuador, es que es lógico. Si Poli está echándole leña al fuego, develando
que efectivamente en el gobierno de Correa hubo corrupción a los cuatro vientos. Si Concienzado Santos da pelo y señal cuántos millones dio en el gobierno de Correa por temas de sobornos. Si Javier Muñoz manifiesta de que el expresidente de la Corte estaba de acuerdo con Correa para tirar abajo a la fiscal general, tirar abajo todos los juicios que tenía en contra de Correa y toda su gente para que regrese y que el mismo expresidente de la Corte sea candidato a la presidencia de la República. Del Consejo de la Judicatura. Del Consejo de la Judicatura, perdón, sea presidente de la República. Por Dios santo, o sea, todo le revienta en este momento. Todo dice que no son perseguidos políticos los que están en México, que son vulgares delincuentes. Conspiradores. Conspiradores, delincuentes, traidores a la patria, etcétera, etcétera. Por caridad cristiana hay que ser un iluso para votar por gente que sea afín a este movimiento realmente narcopolítico, y hay que ser estúpido o interesado para defenderlo, porque no tiene presentación Ecuador. Un movimiento que le vale yo conozco. Tres atados de cangrejo, el que vengan a bloquearnos, en el que nos demanden, en el que se le hayan robado la plata de la reconstrucción de Manabí, y otras tantas cosas que realmente asquea, da asco, da vergüenza. Por Dios. Mira, voy a dar una opinión personalísima. Es que se piensa de que todos estos razonamientos que hacemos no responden a un proceso racional que intenta ser muy objetivo, sino que tiene una carga subjetiva por el odio que se le tiene a Correa. Quiero aclarar ese punto. Yo, Ecuador Santa Cruz, si a Nebot, ¿por quién voté para alcalde? Si a Nebot le encuentran delitos, que vaya preso. Lazo, que vaya preso. Si el arzobispo de Quito, mi amigo, es descubierto en delitos, que vaya preso. La Madre Teresa de Calcuta hizo esto, vaya presa. El Papa, o sea, todos aquellos que han delinquido, que han abusado de la confianza de quienes en su momento nos vimos obligados a creer que lo que estaban haciendo era lo correcto y lo mejor para el país. Hemos sido burlados. Ya no creemos, yo no creo. Siempre hay un trasfondo, siempre hay un interés, siempre hay la manera de evitar que se descubra lo que han venido tapando durante meses, sino años. Entonces, regresamos al tema de la violación a la soberanía del Ecuador de parte de México, que radica en el equiparar a un delincuente, no digo peligroso, porque no es que ha ido con una pistola a matar a alguien, pero lo que se llevaron, que puede haber sido, hagamos de cuenta que son lo que dice el de Odebrecht, 12 millones, 14 millones de dólares. Son 12 o 14 millones de dólares que no pudieron ser utilizados para comprar la medicina que hace falta en todos los hospitales del país. Bueno, 70.000 millones de dólares en la década ganada que dicen ellos. Claro, sí, bueno, empezaron con 10.000 millones, 30.000 millones, ya creo que vamos por 70.000 millones. Digamos que de alguna manera nosotros, si no se hubiesen llevado esos 70.000 millones, de los cuales no hemos recuperado ni un centavo, si no se hubieran llevado esos 70.000 millones, no hubiéramos tenido que subir el IVA al 15%, pues, Ecuador. Bueno, es no que ya tenemos que empezar desde la época en que se tomó el fondo de emergencia, pues, el FEIRE. Cuando se tomaron 7.000 millones de dólares, ¿verdad? Que no, ¿para qué los vamos a guardar? Imagínate tú, no hubo un fondo de emergencia para todo lo que ha pasado en el Ecuador desde esa época. Porque se lo tragaron y se lo llevaron ellos. Es que eso es lo que el pueblo no entiende. Estábamos sucretizados, Ecuador,
Tuvimos una guerra no declarada con el Perú con un costo elevadísimo y no tuvimos la debacle económica que hemos tenido en la época del Correato y no se diga después con Lazo y todo lo demás. Por Dios. Sí, 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 es que estos temas son tan apasionantes, ¿verdad? Que uno se llena de indignación y puede perder, sin querer, algo de la objetividad que todos deberíamos manejar para efectos de que nuestra opinión no sea confundida por un sesgo ideológico o por un odio visceral. Lo que no es, o sea, todo lo que es Revolución Ciudadana es de odiarlo porque son toditos, son esto, Son que no son toditos, hechos. no. Son Tengo muy buenos hechos. amigos en esa área y que su mayor decepción casa adentro es el hecho de que apuntaron a un proyecto, creyeron en un proyecto y el proyecto se convirtió en una cuenta bancaria para un montón de sabidos. Claro, es que, a ver, para dejar en claro lo que tú bien acotas es, a ver, nosotros aquí no estamos hablando de odio, No, sí hablamos de indignación sí, ante los hechos revelados y develados por quienes están cantando como Pavarotti, si me lo permites, ya, porque no puede ser que se trate de mantener una falacia de persecución política cuando los develan y revelan de lo que se trata es de perseguir el delito y a quienes cometieron el delito, porque no se trata de la persecución de una persona, no, no. La justicia persigue el delito así y es. a quien cometió el delito. En este caso, nosotros estamos comentando hechos que son reprochables y que de una u otra manera esos hechos fueron cometidos por alguien. Y criticamos las acciones de ese alguien, de los hechos que nosotros estamos criticando porque nos indignan. ¿Y por qué nos indignan? Porque nos afectan a todos, sin considerar bandera política. No. Así es. Todos nos Sí, vemos oye, afectados. Nebot, Lazo, quien sea, si ha delinquido, que Todos, se vaya preso, todos. porque hay que acabar con estos ídolos de barro que durante tanto tiempo engañaron, se aprovecharon de las necesidades de las personas para creer. Es como decíamos, ¿no? Es mucho más grave el delito que comete un policía que está llamado a defendernos que el mismo ladrón. Porque el uno tenía que defendernos y se aprovechó o se valió de ese escudo para delinquir. Es más grave. Igual que el sacerdote pedófilo, es peor. El profesor acosador, es Acosador. peor. Es peor. Entonces, estas personas que llegaron a los puestos que tuvieron por elección popular, es porque de una u otra forma, a regañadientes o porque no había otro, las personas le dieron su confianza. Y tan Sí, criminal es el haberse robado el dinero o comisionado o acuerdo entre privados o negocios por aquí y por allá, como el haber traicionado la confianza y la fe pública, porque nos llevan a todos a descreer, a descreer. Ya no sabemos, a ver, este señor Noboa, ¿por qué hizo esto? ¿Eh? Hay un trasfondo político, pero en una de esas lo que realmente motivó a este Daniel Noboa a tomar esa decisión es el hecho de, es un asunto de dignidad nacional. No soportaría yo, nosotros ya no lo soportábamos, que entraban y salían de la cárcel sonriendo y a paso de vencedor. hagamos un paralelismo. Cuando todavía existía Congreso y Otto Arosemena, el expresidente Otto Arosemena Gómez, sacó en plena sesión su revólver y le dio un tiro a un congresista. Cuando le preguntaron por qué, le dice, yo tengo que salvar mi dignidad y mi honra. Mi honor, sí, en defensa del honor. Sí, Así es. Entonces, sí, de sí, alguna sí, u sí. otra manera, haciendo este paralelismo entre estados, yo creo, más allá de que no se puede aplaudir, no se puede justificar, pero sí se puede entender, para mi criterio, el accionar del presidente Noboa. Y en ese sentido,
déjame decirle que le doy un voto de aplauso. Porque Mira, como ecuatoriano me siento que por lo menos no se me dejó ver la cara de idiota, perdón por la expresión, como se nos vieron en los casos que tú ya mencionaste. Alvarado en Venezuela, la expresidenta de la Asamblea en México, no, pues la señora Duarte, la señora Duarte en aprovecharon un Argentina. cóctel en la embajada y la misma embajada la sacó, pues. Eso es Por favor. inadmisible. Entonces, con todo esto, ya estamos sobre el tiempo, desgraciadamente, porque es un tema que da para horas de No, no, discusión iba a y de seguir dando, comentarios. ¿ah? Porque Por la supuesto. película recién empezó. Sí. ¿Cuál sería tu recomendación final sobre este tema, el Bueno, mensaje para los ecuatorianos? si mi recomendación final es que el Ecuador tendría que hacerse fuerte en cualquier fuero internacional para que se revea la... No puede ser que al Estado acogiente o asilante quede a su arbitrio, a su discrecionalidad, calificar si aquel señor que pide asilo es un delincuente político o es un delincuente común. Si es que ha sido sentenciado por delincuencia común, no hay otra verdad, porque tiene que respetarse la decisión soberana de la justicia propia, en este caso, del Ecuador. Entonces, aprovechar esta coyuntura para que se revea también y no se vuelva tan discrecional, tan facultativo del Estado acogiente o asilante, el determinar si merece o no el asilo por tal o cual circunstancia. Es decir, tiene que darse el cumplimiento de ciertos requisitos para que sí, sin lugar a dudas, incluso no quede mal ese país como algunos países en su momento quedaron muy mal, entre ellos Panamá y ahora México, de que recibían a cualquiera, le daban el asilo político. Y entre ese cualquiera, la cantidad también de delincuentes comunes que fueron saqueando las instituciones públicas o los fondos del Estado, ¿no? Eso es inadmisible. Aprovechar esta coyuntura para que el Ecuador se haga fuerte también en el... Vamos a ponderar qué es más soberano. Romper la puerta de tu embajada es una gravísima violación. ¿Y qué tan grave es que cuestiones el sistema judicial del Ecuador, que desconozcas las sentencias del Ecuador y lo que es peor, que respondas a una ideología regional en franca decadencia? ¿Qué es peor? Aquí no vamos a entrar a decir, bueno, como tú me pegaste, yo te pegué. Pero yo te pegué más duro. No, tú me pegaste más duro. No, eso es de muchachos. Eso es de muchachos. Pero esto amerita un debate porque todas estas convenciones, por supuesto que tienen que ir actualizándose, Modesto Velar. Porque todo esto responde a momentos históricos distintos. Es como que ahorita empecemos a hablar sobre la esclavitud y que mantengamos instituciones propias de la época feudal o de la esclavitud. Es totalmente arcaico y caduco. Entonces tiene que actualizarse todo esto. ¿Para qué? Para que todos los países de la OEA, de la ONU, etcétera, sepan exactamente cuáles son los parámetros dentro de los cuales tienen que moverse para conceder o no conceder un asilo político. Porque tanta vergüenza ha pasado en este caso. El gobierno de México, al haber entregado a un delincuente un asilo político, crearse un impasse internacional feísimo, feísimo, obligar a todos los estados a decir aun cuando fuese de boca para afuera, no, eso fue gravísimo, señor Novoa, usted no pudo violar la Embajada de México, cuando quizás, en su fuero interno, que la verdad, ¿cómo le van a haber dado asilo político a ese señor? Que es noticia de toda la prensa, de toda la crónica roja. ¿Cómo es posible? Es la oportunidad, lo rescatable del asunto. Ahora bien, si me preguntas a mí, no sé qué sanciones puedan haber, no sé si efectivamente se dé este proceso en la Corte, en La Haya, no lo sé, eso creo que ni el mismo AMLO lo sabe. Eh, no sé qué pase, pero hecho está. Entonces, si tiene que pagarse por la dignidad
del Ecuador una sanción, se la pagará. Que no habrá mucha diferencia en realidad en todos los contratos internacionales que de un plumazo, especialmente el gobierno de la Revolución Ciudadana, desconoció y ha provocado demandas internacionales por miles de millones de dólares que hay que pagar. Pero ahí no dicen nada. Ahí, no, es que era la dignidad del Ecuador. La Entonces, soberanía. sí, la La soberanía. soberanía. Hay que decirle, por favor, a este que Rafael Correa, que no sé, pues que tome, no sé, un tanquero de valeriana, alguna cosa de esa, para que se No, calme. hay que decirle que venga a ser, No si va a es machito, venir, que venga. no va a venir. Ahorita ya están jugando al Yo no entiendo mártir. Ecuador, aunque nos estamos extendiendo, pero yo no entiendo Ecuador cómo todavía no se pide la difusión roja para que lo traigan No de lo la sé, oreja. no lo sé. Por Dios santo, Eso con todo, escapa a ver, de todos todo los caminos razonamiento. conducen a Roma. Si en algún momento poco le faltó a este caballero o a este señor decirle el Estado soy yo, porque digo que él era representante del Era el país jefe como de todas las representante, funciones. era el jefe de todas las De todas las, funciones, si eso dijo, y nada se movía sin sin su su conocimiento. conocimiento. Sí. Por lo tanto, todo apunta a esto, los noreros, los Mira, vicepresidentes, para las terminar coimas, todo esto, todo Gerardo, va para allá. Por Dios, ¿por qué no todo, lo traen de la oreja? todo movimiento, toda revolución requiere un mártir. A Jorge Glass lo están elevando a la altura de mártir. Solamente le van a faltar los estigmas en las manos, ¿verdad? De mártir. Pero hay una cosa. ¿Será que Jorge Glass tiene verdaderamente alma de mártir? ¿No No, será que en su cabeza, ya que también debe estar por perder la razón, no le choque el hecho de que esté escondiéndose como cucaracha en cocina ajena, ¿verdad? Perseguido, terminado su matrimonio, que no puede disfrutar en el evento de que tenga plata guardada, no puede disfrutar de la plata guardada, de que sea repudiado por la mitad del Ecuador, al menos, de que la novia lo avergonzó en público y sigue preso, mientras están celebrando el cumpleaños de Rafael Correa en México, todos los que sí se fueron. Y él, por razones que desconozco, no se fue. ¿Hasta y cuándo va a aguantar? Capaya tampoco, ¿ah? Seamos claros, o sea, Bueno, Capaya es otra lectura. Yo creo, yo no tengo la certeza, pero lo único que puede haber provocado que Capaya regrese es que se libere a su familia de cualquier responsabilidad. Cosa que tú y yo, en el evento que hubiésemos tenido ese comportamiento y hemos arrastrado a nuestra familia a ser sin querer o sin conocer bien, cómplices, y me dicen, ¿sabes qué? Te entregas y dejas afuera a tu familia, aquí estoy donde quieres que vaya. correcto. Yo Entonces, creo el mártir, esta es la cualquier rato, oportunidad para sacarnos el tapaojos, que la ciudadanía se saque el tapaojos, que valore en realidad qué es lo importante y cuál es el proyecto que dicen estos señores de RC5 que tienen. Que el proyecto en realidad no es el Ecuador, el proyecto en realidad es Rafael Correa en el poder y todos ellos en el poder para ver cómo siguen saqueando al país, porque de lo que se ha podido hasta ahora revelar y de lo que han develado quienes están siendo juzgados en el exterior, ese ha sido el comportamiento de todo este tiempo. sí, sí, es una megalomanía, una cosa ya que raya en lo desquiciado. Es penoso, es penoso. Realmente es penoso. Esa persona que sonreía, que enamoró a muchas personas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro, Enamoró, convenció, que recibió el apoyo mayoritario en lo que se ha convertido, en salir en todo foro internacional a pedir sanciones para su país. No importa, yo quemaré mi país, pero gobernaré sobre las cenizas. es correcto. Terrible. Bien,
Ecuador, agradecerte por tu participación. Ya te he de invitar para analizar justamente por qué no se pide aún difusión roja contra Rafael Correa. Visto desde el punto de vista jurídico, evidentemente, no se piense que estamos hablando desde el odio, que no lo existe. No, Lo que sí existe es indignación ante los hechos. indignación. Por lo tanto, no me queda más que agradecerte, invitarte para una segunda ocasión en el tema que te estoy diciendo, agradecer a los grupos que nos comparten, con lo cual llegamos a un alcance tentativo de 400.000 personas, agradecer a las 40.000 personas que de una manera u otra durante el transcurso del día y la semana tienen contacto con el canal y seguimos avanzando, seguimos creciendo y seguimos analizando estas realidades lamentables. Tú bien dijiste al inicio del programa, el Ecuador puede ser acusado de todo menos de aburrido. Bien, muchas gracias. Gracias.